te quieren tropezar o quieren tropezar a uno, tú estás ahí para levantarlo y dejar que siga adelante. Gracias, Señor, por el amor que tienes para cada uno de nosotros. Y permita, Señor, que un día podemos reconocerte tal cual Dios que tú eres y aprender a amar como tú amaste a cada uno de nosotros. Guíanos en esta noche. Limpia mi corazón y mi mente y permita que tú puedas morar, Señor, para así que tu palabra pueda ser hablada y no el mío. Eso te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Buenas noches, mis hermanos. Saben, en esta semana he leído una parte donde la pregunta es: ¿por qué no hay reforma y reavivamiento en la iglesia? Y decía, porque el pueblo está en una posición deplorable. Y no creí que un día podría entender eso. Pero le agradezco por el estudio, por el cual he pasado por ya un par de semanas, y cada día me abre la mente para entender, para ver el cambio que tengo que hacer yo para poder tener la salvación y no depender de uno de ustedes, porque el amor de Él es sincero, no es a mitad. Y no pensé que preferíamos caminar a medias en vez de ser caliente como Él desea que seamos. Pero no queremos reconocer como pueblo que somos, ¿cómo se dice? Laodicea. Tibios. Gracias, hermana. Nunca pensé tener que aceptar que preferimos ser tibios en vez de ser calientes. Mis hermanos, Cristo vendrá y el tiempo está mostrando que su venida será pronto, pero primero vendrá el anticristo y estamos preocupados por lo que están afuera, que ellos harán con nosotros, pero los que están dentro son los que matan a uno y eso duele. Pero le agradezco otra vez a Dios por su amor que tiene para con uno, porque tú ves mi debilidad, olvidas que otro ve el tuyo, pero agradezco a Dios que Él ve el mío y me educa para caminar. Vamos a coger en la Biblia Juan capítulo 6, versículo 56. Sería bueno que podíamos leerlo desde el versículo 25, pero vamos a empezar con el versículo 56. Juan capítulo 6. Y Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan
vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces muchos de sus discípulos, al oírlo, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado de mi Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿queréis iros vosotros también? Y Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros 12? Y uno de vosotros es diablo. Quiero que se acuerden lo que hemos leído, especialmente donde dice que el Espíritu es que da vida. La carne para nada aprovecha. Y en el versículo 70 dice que uno de vosotros es diablo. Hoy vamos a hablar del cerebro. Otra vez. Steven. En el libro Healthful Living, en el inglés, el capítulo 1, hay una parte que la hermana G. de White explica así. Fue algo maravilloso para Dios crear al hombre, para hacer la mente. Él lo creó para que toda facultad fuese la facultad de la mente divina. Sí, sigue nomás. La gloria de Dios debe ser revelado en la creación del hombre a la imagen de Dios y en su redención. Ahora quiero que vayamos en Apocalipsis 14, versículo 7. Porque aquí nos dice: la gloria de Dios debe ser revelado en la creación del hombre. Apocalipsis 14, versículo 7. Y el ángel dice aquí en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué significa dar gloria? Dar gloria a Dios es revelar su carácter en el nuestro, y de esta manera hacerlo conocer. Y glorificamos a Dios en cualquier forma en que hagamos conocer al Padre o al Hijo. Entonces, ¿qué tenemos que tener? El carácter de Dios. Y además, ¿qué nos dijo? Él hizo la mente.
¿ok? Hizo el cuerpo, pero principalmente ahí está el cerebro. Y ahí, ¿qué es lo que mora en el cerebro? La mente. ¿Y qué nos sigue diciendo? Que la mente nos dio la facultad de la mente divina. No quiero que olviden eso, acuérdense. Un alma es de más valor que un mundo. El Señor Jesús es el autor de nuestro ser y también es el autor de nuestra redención. Y cada uno que quiera entrar en el reino de Dios tiene que desarrollar un carácter que es la copia del carácter de Dios. ¿Cuál carácter tenemos que tener? La copia del carácter de Dios. Nadie puede morar con Dios en un cielo santo, sino aquellos que llevan su semejanza. Aquellos que son redimidos serán vencedores, serán elevados, puros, uno con Cristo. El domingo viene, pero si no hago que mi carácter sea semejante como Jesús, terminaré igual que los impíos. El que creó al hombre y comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento. He aquí dijo, Génesis 1:29, que os he dado toda hierba que da simiente y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, ceros para comer. Pero al salir de Edén para ganarse sustento, labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer también hierba del campo. Génesis 18. Los cereales, los nueces, las frutas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Pero no todos los alimentos sanos de por sí convienen igualmente a nuestras necesidades en cualquier circunstancia. Nuestro alimento debe escogerse con mucho cuidado. Nuestro régimen alimenticio debe adaptarse a la estación del año, al clima en que vivimos y a nuestra ocupación. Dios nos ha dado una amplia variedad de alimentos sanos y cada cual debe escoger el que más convenga a sus necesidades, conforme a la experiencia y a la sana razón. Hay un hermano científico y trató de explicar por qué el hombre es más burro que los animales. Y yo dije, ¿cómo puede hablar esto en tanta gente? Pero lo estaba explicando. Cuando las vacas o un tipo de vacas comen la hierba del té, empiezan a comerlo y esa hierba saca un químico que es como un veneno. Cuando sigue comiendo y la vaca dice, ya no sabe bien y no lo come. Es la forma de la mata para protegerse. ¿Qué hace el ser humano? Para imitar a la vaca, corta la cabeza de la hierba. ¿Qué sucede? Cuando la hierba va a crecer, crece con el veneno. Lo dejamos secar, lo ponemos en un saquito y ponemos agua caliente. Cuando lo tomamos, decimos, no sabe bien. ¿Y qué hacemos? ¿Lo dejamos beber? No, lo echamos azúcar para darle mejor sabor. Y además de eso, le echamos a veces hasta leche de vaca. Entonces eso hace
que el hombre es más burro que los animales. Y hay diferentes puntos donde hacemos estas cosas. No solamente con la té negra, pero con muchas otras decisiones que tomamos en nuestras vidas. La causa principal del quebrantamiento de las facultades mentales es el régimen alimenticio indebido, las comidas irregulares y la falta de ejercicio físico, las horas irregulares para comer y dormir absorben las fuerzas del cerebro. Dios nos ha mostrado eso de antes tiempo, pero como una hermana me dijo, necesita las cosas más científicas. Tenemos que demostrar que no es así. Ok, también el hermano científico, porque no todos los científicos dicen la verdad, mejor dicho así. Hace su ciencia en las ratas. Hay ratas que les da comida a tiempo regulares. A otras ratas le dio la comida y le dejaba comer como le daba la gana. Ellos se pusieron glotón. ¿Cuáles de ellos piensan que tenía la mejor salud? Las que comían en la hora regular. Los glotones acortaron su vida, casi no podían andar. ¿Cuántos de nosotros estamos en este estado? Hoy día quieren culpar todo al ambiente. Hasta entendí que hicieron una prueba, que por causa del ambiente cambia el sexo del sapo. Y eso tiene resultado con nosotros. Y nosotros los hermanos creemos eso. Pregunta, ¿dónde vamos? ¿Por qué Dios nos dio esto que está ahí? No es para que creamos todo lo que oímos o vemos. Ok. Nuestro cerebro tiene 8 huesos que forman la cubierta del cerebro, que se llaman juntos cráneo. Y aunque es relativamente delgado, son tan fuertes y rígidos que se necesita una gran presión para aplastarlos. Dentro del cráneo, el cerebro, que vemos aquí, descansa silenciosamente. Sus 10,000 millones de células nerviosas alertas a cada estímulo. Aunque el cerebro solo pesa alrededor de 2% de total peso corporal, consume 25% del suministro del oxígeno de la sangre. Sus vasos sanguíneos reciben 20% de toda la sangre que fluye del corazón. Si ese flujo de la sangre es interrumpida por solamente 15 segundos, hay pérdida de conciencia. Ese es el resultado. Si esa interrupción continúa por 4 minutos, daño cerebral irreversible puede ocurrir. Ya que el cerebro requiere tanto oxígeno, es fácil para entender por qué el aire puro es tan importante para mantener nuestras mentes alertas y vigorosos. La influencia del aire puro y fresco es hacer que la sangre circule saludablemente a través del sistema. Refresca el cuerpo y tiende a impartirle fuerza y salud, mientras que al mismo tiempo su influencia se deja sentir marcadamente sobre la mente, impartiéndole cierto grado de calma y serenidad. Excita el apetito, hace más perfecta la digestión del alimento e induce un sueño profundo y reparador.
Pero el temor, hay tanto temor en nuestra vida que hace que preferimos vivir en cuartos cerrados. Y el efecto de vivir en cuartos cerrados y mal ventilados son los siguientes. El sistema se vuelve débil y enfermizo, se deprime la circulación, la sangre se mueve con torpeza a través del sistema, porque no está purificada y vitalizada por el aire puro y vigorizador del cielo. La mente se deprime y se vuelve lóbrega, porque está buscando oxígeno. Ahora, hay sustancias que pueden tener efecto perturbador sobre el estómago. Muchas veces nos preocupamos con eso. Otros órganos, como el hermano me dice, pero el Génesis 1:29 también está contaminando. Me dice así una hermana. Mi pregunta es, ¿cuál será tu decisión? ¿O obedeces o desobedeces? Hay un otro científico que también estaba estudiando los adventistas, porque proclamamos que los adventistas son que tienen más tiempo, duran más de edad. Pero él dijo, depende cuál adventista. Y eso es un no adventista que dice eso. Depende cuál adventista, porque no todos los adventistas comen como Dios manda. Porque estamos tan preocupados con lo que dice en Facebook y todo lo que hay en YouTube, que olvidamos preguntar a Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y resulta que las pesticidas sí están, pero cuando hacen esos científicos, cuando hacen sus pruebas, la cantidad de pesticidas que dan a esos animales para decir que esos pesticidas hacen daño, son mucho mayor de lo que dan a estas matas. No lo que hacen es bueno, porque si el pueblo de Dios ha obedecido desde un principio, no estaríamos en el punto donde estamos ahora con ese problema. Pero ¿qué resulta? El comer carne, porque se dice necesitamos la proteína para el cuerpo, pero Dios nos dijo, es un error creer que necesitamos la carne para la proteína. Y el científico se da cuenta que él era un buen, ¿cómo se dice? Un buen granjero. Trabajaba en la granja y su trabajo era vender carne. Y él seguía atrás de la ciencia. Tienes que dar proteína. Fue a Filipinas a ayudar a esos niños que necesitan proteína y les daba proteína. ¿Qué pasó con esos niños? De flaco obtuvieron cáncer. ¿Por qué obtuvieron cáncer? Por comer la carne. Y la carne mezclada con la pesticida, en verdad, nos da cáncer y todas las inflamaciones del cuerpo que tenemos. Y por eso el problema de diabetes, el problema más grande, ¿cuál es? Cardiovascular. Cardiovascular es primero, después viene el cáncer y después vienen los otros. ¿Cuáles son los otros? Los remedios de los doctores que preferimos tomar en vez de seguir las leyes de Dios. Pero eso sí no te dicen, vamos detrás de la ciencia moderna, no la ciencia que indica que el comer como Dios mandó es la forma correcta. Mientras muchas sustancias pueden tener un efecto perturbador sobre el estómago u otros órganos, hay ciertos venenos que actúan particularmente sobre el cerebro. Los más comunes es el alcohol y los narcóticos, cuales pueden dañar las células delicados permanentemente.
También los humos a diversos disolventes y otros tipos de líquidos venenosos encuentran su camino directo a las células cerebrales cuando se inhalan. La mayoría de las células del cuerpo se regenerarán ellos mismos cuando lesionados o dañados, pero las células cerebrales nunca se regenerarán. El cerebro nunca podrá regenerarse en su forma normal, igual que el nervio. Si te cortan el nervio, no sé si hay alguien que obtuvo cesárea, cortan el nervio y te das cuenta que aquí no tienes sentido. Es como, ¿cómo se dice? Numb. Sí, no sientes dolor, pero es como, sí, algo semejante. No sé si usted, hermano, pero así lo siente conmigo. Porque cuando se sana, no se sana como ese nervio normal. Igualmente es con el cerebro. Ahora podemos entender por qué es tan importante para mantener estas sustancias lejos que tienen tanto efecto sobre el cerebro, ya que un daño permanente puede ser hecho. Pero, otra vez, otro ejemplo científico. Resulta que nos dijo Dios muchos años atrás: ¿podemos usar la leche junto con el azúcar? No, nos dijo que no. Pero cómo nos gusta un buen helado, ¿no es verdad? Yo mismo también peco en eso. ¿Ah? Nos gusta un buen helado, pero lo que no sabíamos, que el usar la leche con el azúcar es igual que usar una droga. ¿Y cuán daño hace a nuestro cerebro? ¿Cuántos de nosotros usamos el chocolate todavía? No, usa el chocolate orgánico, hace daño a tu cerebro. Ah, no, ahora usamos café orgánico, hace daño a tu cerebro. Podemos llamarlo orgánico, biológico. Dios nos dijo, no lo uses, porque hace daño a tu cerebro. Y nos encontramos muy extraños, de verdad. ¿Cómo podemos ser tan irritables y tan sin amor? Porque cuando el cerebro está así, ¿cuántos de nosotros estudiamos y queremos entender lo que Dios sabe con nosotros? El cerebro es la morada de la mente, donde los impulsos de los 5 sentidos del cuerpo, la vista, oído, el probar, oler y tocar, son recibidos e interpretados. Hemos hablado todavía de lo que podemos comer, lo fumamos o lo que inhalamos. Pero a veces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que estudiamos? ¿Estudiamos la palabra de Dios solamente o estudiamos todo otro tipo de libro o leemos las novelas o vemos las telenovelas o vemos las películas? Porque ya podemos ver películas de vez en cuando. Es bueno porque te da mucha información. Pero ¿de veras te dará esa información lo que tú necesitas? Solamente los mejores impulsos de nuestros sentidos deben ser permitidos a llegar a nuestras mentes. Nuestra memoria es grandemente lesionada cuando se lea literatura pobre y viendo la tele, cual expone un desbalance en los poderes de razonamiento y cansa el cerebro. No sé de ustedes, perdónenme, pero yo me fastidié del teléfono. Ya no paso mucho tiempo chateando y ni viendo demasiado prédicas, porque cada vez tú ves y la mente cansa.
Y cuando tú mismo tienes que estudiar, no puedes estudiar porque la mente cansa. Entonces ya no tengo tanto tiempo del teléfono. Ojalá pueda llegar el día que puedo tirarlo. Pero a veces estudian cosas, a veces tienen que... Pero cansa, la luz también cansa el ojo. La Biblia, por otro lado, calma los nervios y imparte fuerzas a la mente. Y eso también científicamente se ha demostrado. El que toma su tiempo a estudiar la Biblia es la forma de regenerar la mente. Es la única forma que tienes para ganar la salud. Pero en 1 Corintios, porque a rato decimos que en nuestro cerebro descansa la mente. Y en 1 Corintios, capítulo 6, (19-20) nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? En la mente. ¿Qué es lo que Dios quiere darnos? De su Espíritu. Si el Espíritu mora en la mente, Dios quiere darnos de su Espíritu y nosotros pedimos al Espíritu Santo. Pero si yo estoy en un mal hábito, si yo estoy con un mal carácter, si yo no tengo la paciencia de estudiar para entender lo que Dios quiere hablar conmigo, si yo pierdo mi tiempo viendo las debilidades de los hermanos, si yo pierdo mi tiempo para estar criticando todo lo que pasa que no va como yo lo quiero, no pregunto si es conforme a Dios, ¿cómo creemos que con tal mente estamos abriendo nuestra mente para recibir la mente divina de Dios, cuál es su Espíritu? Leemos a rato. El Espíritu es lo que da la vida. Si queremos la vida, tenemos que tener una mente pura. Para tener una mente pura, necesitamos buscar a Dios. Y si tengo una debilidad, sí, me voy donde Dios y le pido que me ayude con mi debilidad. Pero tengo que reconocer que tengo un mal carácter. Tengo que reconocer que soy uno que mata, que soy un ladrón. El azúcar no es bueno para el estómago, causa fermentación y esto anubla la mente y trae mal humor. ¿Cuántos de nosotros tenemos mal humor? Sí, pero no uso azúcar. Todo lo que usas que es refinado, que se extrajo de la mata, es fermentación, te da mal humor. Nunca, yo siempre pensé, el aceite de oliva está bueno, porque todo el mundo dice que está bueno. Pero un día vi el libro de régimen alimenticio y nos dice el Señor, toma el aceite como está en el olivo. Y resulta que si comemos las matas cuando están enteros,
mejor salud nos da. Sabíamos, porque siempre decimos, necesitamos usar suplementos, pero resulta que sacar lo que está en la mata no da el mismo resultado con la combinación que Dios ha hecho. Nuestro Dios es perfecto, nos hizo perfecto. Porque cuando lo sacan, resulta que esas vitaminas también causan cánceres, también nos hace daño, también causan inflamaciones. Y como ya dije, la mayor inflamación que tiene el cuerpo es el cardiovascular. Pero si comemos como Dios nos mandó, pero eso no es comida, pero esa es la comida que nos dio. Si hoy no quieres comerlo, ¿cómo piensas que puedes comerlo mañana en el reino celestial con el Señor? La mantequilla y la carne estimulan. Estas han perjudicado el estómago y pervertido el gusto. Los nervios sensitivos del cerebro han sido entorpecidos y el apetito animal fortalecido a expensas de las facultades morales e intelectuales. Estas facultades superiores, que son las que deben gobernar, han estado debilitándose de manera que las cosas eternas no han sido discernidas. ¿Por qué no se reforma la iglesia? Una parálisis ha entorpecido lo espiritual y devocional. Satanás ha triunfado al ver cuán fácilmente puede llegar por medio del apetito y controlar a los hombres y las mujeres de inteligencia, destinados por el Creador a hacer una obra buena y grande. Dios nos dice que podemos hacer mucho más, pero nuestra desobediencia, igual que nuestros padres que comieron maná, murieron. Estaba pensando, pero ¿cuál muerte? Si murieron en su desobediencia, no serán resucitados. ¿Vamos a seguir viviendo en desobediencia? Cualquier cosa que disminuye la fuerza física debilita la mente y la vuelve menos capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Nos volvemos menos capaces de escoger lo bueno y tenemos menos fuerza de voluntad para hacer lo que sabemos que es recto. El uso indebido de nuestras facultades físicas acorta el periodo de tiempo en cual nuestras vidas pueden ser usadas para la gloria de Dios. Y ello nos incapacita para realizar la obra que Dios nos ha dado para hacer. Una obra sin espíritu nada vale. Tenemos que tener el Espíritu de Dios. Tenemos que reconocer nuestro estado y permitir que podemos abrir nuestras mentes en una forma para recibir esa mente divina. Porque eso es lo que tenemos que tener. Porque de nada vale que yo traiga una alma y lo saque mañana. Yo mismo lo traigo a la persona, le digo al pastor, el pastor la bautiza y después yo misma hago que la misma persona que yo traje salga de esa puerta. Eso no es obra. La obra empieza conmigo, cuando yo permito que Dios me puede cambiar mi carácter, mi lengua. Aquellos que después de haber recibido la luz sobre el tema del comer y beber con sencillez, en obediencia a las leyes morales y físicas,
todavía se apartan de la luz que les señala su deber, rehuirán cumplir su deber en otras cosas. Una persona cuya mente es tranquila y satisfecha en Dios está en el camino hacia la salud. La seguridad de la aprobación de Dios promoverá la salud física, fortalece al alma contra la duda, la perplejidad y el dolor excesivo que con tanta frecuencia mina las fuerzas vitales e induce enfermedades nerviosas de un carácter más debilitante y angustiante. Si hoy día, porque siempre la pregunta es, ¿qué tengo que hacer con mi dolor? ¿Qué tengo que hacer para esto? Siempre queremos algo para quitar, pero no queremos cambiar nuestra forma de vivir. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude para cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Hay una parte, en realidad es en un devocional de hijos e hijas, pero cuando lo busqué en español, resulta que ese último frase no estaba en el español. Volví a ver, volví a buscar y dije, qué extraño, pero no importa, lo traducí. Dice, Dios creó al ser humano un ser superior. Solamente Él es formado a la imagen de Dios y es capaz de participar de la naturaleza divina y cooperar con su Creador y ejecutar sus planes. ¿No es maravilloso lo que Dios hace para uno? ¿No es maravilloso saber que somos tan especiales? Y ahora llamó a Judas diablo. ¿Pero era Judas diablo? ¿Era el diablo mismo? ¿Qué heredó? Heredó la mente de Satanás. ¿Cuál queremos heredar? ¿Queremos la mente de Satanás? ¿O queremos esa mente divina que Dios quiere dar a nosotros? Pero no te obliga, no es obligatorio. Tú tienes que querer. Él no tomará tu mente así. Tú tienes que querer entregar tu mente al Señor. Realmente nos preocupamos hasta hoy día. Estamos con detox, todo el mundo quiere tomar de todo para detox. Pero Dios nos hizo maravilloso. El cuerpo mismo se desintoxica. No necesitamos hacer nada extraño. Pero el pecado hace que buscamos cosas que no tenemos que buscar. Si comemos como Dios nos manda, nuestro cuerpo mismo se desintoxica y saca lo que no necesita. Hasta el veneno que pensamos tomar, el cuerpo lo saca. Y por eso es la causa que a veces nos enfermamos. Pero ¿cuántos de nosotros de veras ama al Señor? No con la boca, pero con la mente, de veras ama al Señor. ¿Cuántos de nosotros de veras estamos dispuestos a hacer ese cambio?
o permitir que Dios haga ese cambio. Dios realmente nos ama. Él no nos abandonó. Nosotros lo estamos abandonando cada día. Cada cosa por cual pasamos, pensamos que es una prueba más fuerte que cualquier persona, pero ninguno sabe la prueba de uno. Así había una historia para los niños. Y había un niño, nació prematuro y estaba quejándose porque siempre está enfermo. Y cuando llegó al doctor, le dijo, ¿cómo vas? Estoy mal, estoy cansado de estar enfermo. El doctor lo vio, ya entiendo cuál es su enfermedad. Su enfermedad no es estar enfermo, su enfermedad es que duele de sí mismo. Entonces le dijo, ¿sabes? Ven voy a hacer una visita a algunas personas. Y salió con el niño. Encontró ahí una señora que era ciega y no pudo caminar bien, pero estaba feliz. Fue a otra casa, una señora que estaba en la cama, no pudo moverse, pero no se quejaba. Entonces el niño preguntó al doctor, doctor, ¿hay un motivo por qué salió conmigo? Y el doctor le dice, bueno, ¿qué tú piensas? Bueno, es porque yo tengo lástima de mí mismo y estas personas están en peor estado que yo. Voy a hacer para que no tenga más lástima de mí mismo y voy a vivir mi vida feliz. Y muchas veces nosotros tenemos lástima de nosotros mismos y es como un egoísmo, porque no obtenemos lo que nosotros queremos en la forma que queremos o las cosas no van como nosotros queremos. Pero olvidamos a preguntar a Dios, ¿qué es lo que esperas de mí? ¿Cómo tengo yo que trabajar para ti? Bueno, hermanos, que Dios les bendiga y que pasen una feliz noche.